Bienvenidos a una entrega más de la Palabra de Dios. Hoy comenzamos una serie de algunas enseñanzas y el título de esta serie se llama ¿Cuál es el mapa de tu vida? ¿Cuál es el mapa de tu vida? Y vamos a estar hoy revisando un poco la vida de Timoteo y el episodio de hoy, el orden de los factores sí afecta el resultado. Yo no sé si usted es muy buen matemático o más o menos matemático, o si usted en matemáticas estuvo sufriendo con esa materia en su colegio, en su formación académica, pero es una regla, ¿no?, de las matemáticas. Y hay reglas que dice el orden de los factores no altera o sí altera. En algunos momentos sí y en otros momentos no. ¿Cuál operación matemática sí altera el orden? La suma y la resta. Uy, tenemos aquí una profesora. En la suma y la resta el orden de los factores sí cambia, ¿no? Es diferente decir 0 menos 100 a 100 menos 0. ¿Sí? Porque 0 menos 100 es ¿cuánto? Menos 100. 100 menos 0 es 100. O sea, está al otro lado del plano, ¿verdad? Pero en el caso de la multiplicación a veces no. Y en este caso, el orden de los factores de lo que vamos a hablar hoy sí afecta el resultado. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de cuál es el mapa de tu vida, es para contestar una pregunta que este año hemos trabajado mucho y que yo creo que algunos han estado como diciendo, quiero más de eso, quiero conocer más de ese tema o quiero encontrar una respuesta práctica a mi vida. ¿Cuál es el mapa de tu vida? Es sinónimo a contestar la pregunta, ¿cómo encuentro el propósito específico para mí? Entonces, por eso es que en un solo sermón no puedo hacer magia, pero en unos 3 o 4 sermones sí, vamos a llegar a esa conclusión práctica de cómo encuentra una persona el propósito específico de Dios para su vida. Tenemos unos propósitos generales, todos los seres humanos, ¿verdad? Tenemos unos propósitos generales y esos pues tal vez algunos ya los han escuchado. Rick Warren en su libro Una vida con propósito los desarrolló y ahí están, ¿no? Son como 5 propósitos que son generales para todo ser humano, pero la gran pregunta es, yo, José Luis, ponga su nombre, Carlos, o Diego, o Margarita, o Diana, o, bueno, Cindy, o Daniel, yo, ¿cuál es el mapa de mi vida? ¿Cuál es el propósito específico? Entonces, lo que vamos a tratar es de contestarlo, y de eso se va a tratar la serie. Así es que si usted conoce a alguien, algún amigo, o algún hermano aquí en la fe de la comunidad que a veces ha preguntado eso, oye, quiero saber cómo encontrar bien, más a profundidad del propósito, entonces invítelo a que venga estos domingos. ¿Listo? Vamos a estar en el mes de julio. ¿Por qué el mes de julio? El mes de julio porque es un mes bisagra y es un mes de arranque del segundo semestre. Entonces uno muchas veces llega a junio, que ya lo hablamos en otra enseñanza, y es como un entretiempo, ¿no? Y hablamos como el tema del mundial, ¿no? Entra un equipo a la mitad de los 15 minutos de descanso entre el primer tiempo y segundo tiempo, y en ese medio tiempo tienen que pasar cosas muy poderosas en la mente y en el corazón y en las emociones de un jugador para que ese equipo pueda salir a un segundo tiempo y poder voltear un marcador. Y no sé si usted está en modo mundial, a mí me gusta mucho el fútbol, sobre todo en la época mundial, y ha sido muy interesante ver cómo hay unos equipos que van perdiendo un partido y de un momento a otro lo remontan y lo superan. Y yo digo, bueno, yo espero que si Colombia llega a estar en ese escenario en algún momento en este mundial, tenga esa jerarquía y esa casta, digamos, futbolística, esa experiencia de poder voltear un marcador. Pero hemos visto equipos que lo han logrado. Así es que este mes de julio, lo que yo he querido compartir con la iglesia es este tema, porque me parece que es un tema que nos ayuda muchísimo a todos en todos los momentos de nuestra vida a enfocarnos o a reenfocarnos. Y voy a decir esto, yo me siento muy enfocado en mis últimos 9 años, súper enfocado. Pero eso no significa que en algún momento yo no necesite hacer un reenfoque. Entonces por eso este es un tema medular y vital. Y cuando hablamos del propósito y del orden de los factores, y hay 3 circunferencias, es porque lo que yo le voy a dar hoy es un panorámico de la serie hacia donde vamos a caminar estos domingos y tiene que ver con 3 áreas de un ser humano. ¿Listo? Entonces hay 3 circunferencias y de acuerdo a cómo yo las organice en un orden, voy a poder encontrar el propósito en mi vida o no lo voy a encontrar.
¿Listo? Así es que esta semana estuvimos leyendo en el devocional de adultos el libro de Primera de Timoteo. Y la carta de Primera de Timoteo fue una carta que el apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo. Así es que muchas veces uno dice, cuando piensa en Timoteo, piensa en un jovencito. ¿Cuántos años le ponen ustedes a Timoteo? 18, póngale otra cifra. 20, 30, 15, 80, uy no. Vamos a decir esto, ¿qué edad cree usted, leyendo 1 Timoteo, que tenía Timoteo cuando Pablo le escribió esa carta? Bueno, ¿cuántos años cree que Timoteo tenía cuando Pablo escribió esa carta? Porque muchas veces uno dice, su joven discípulo. Entonces voy a contarle un poquito la historia de Timoteo. En la Biblia encontramos algunos apartes en el libro de Hechos que nos ayudan a conocer la historia de Timoteo, pero también hay un libro apócrifo que se llama Los Hechos de Timoteo. Y fue escrito en el año 250 después de Cristo. Y en ese libro los eruditos reconocen que no es un libro inspirado, tiene ciertos errores, pero tiene grandes hechos históricos de la vida de Timoteo. Por ejemplo, de su muerte. La Biblia no dice cómo murió, pero este libro de los Hechos de Timoteo sí dice cómo murió. Así es que lo único que quiero contarle es que Timoteo nació en el 17 después de Cristo. Vamos a hacer las cuentas para llegar a la edad, ¿no? Timoteo nació en el 17 después de Cristo, o sea que Jesús le llevaba ¿cuántos años a Timoteo? No. ¿Cómo se cuentan los años? El año 1 empieza cuando nació Jesús. Pero se equivocaron porque no tuvieron en cuenta el 0. Y después otro monje en el 300 y algo que Constantino lo puso a hacer ese ejercicio, también se equivocó como en 4 años. Entonces hay una desviación de 4 años. O sea, cuando uno dice estamos en el año 1, realmente Jesús nació en el 4 antes de Cristo. O sea, que por eso es que eso es tan difícil entender si es antes o después, o si los 33 años de Cristo se cuentan desde que Él murió o desde que Él nació. Pero normalmente se cuentan desde que Cristo nació. ¿Listo? Para no errarnos la cabeza, vamos a decir que si Timoteo nació en el 17, Cristo le llevaba 17 años. Para no hacer ese cálculo tan... ¿Listo? O sea que Timoteo cuando a Jesús lo mataron en el 33, Timoteo tenía ¿cuánto? Tenía 16. Muy bien. Y el apóstol Pablo llega a la ciudad donde conoce a Timoteo en el 47 después de Cristo. La primera vez que Pablo conoce a Timoteo es en el 47 después de Cristo. O sea que ¿cuántos años tenía Timoteo? 30. Si nació en el 17 y Pablo lo conoció en el 47, entonces Timoteo tenía 30 años. Y allí, en ese momento, es donde el apóstol Pablo lo acerca y escucha su testimonio y lo invita a que viaje algunos años con Pablo. ¿Cuántos años cree que Timoteo viajó con Pablo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años. Pablo tuvo varios viajes misioneros que están en el libro de Hechos, y Timoteo caminó con Pablo o lo acompañó en esos viajes 12 años. Entonces, ¿cómo vamos en nuestras cuentas? 42 años. O sea que a los 42, dice acá que en el 63 después de Cristo es cuando Pablo deja a Timoteo en Éfeso como el pastor, que en ese momento no se llamaba pastor, sino se llamaba obispo. Y por eso algunos también leímos esta semana en 1 Timoteo que decía, si usted quiere ser un obispo, es una buena obra, pero el obispo tiene que tener esto, y el diácono tiene que tener esto y esto. Así es que, si Pablo dejó a Timoteo en Éfeso en el 63, ¿cuántos años tenía Timoteo? 63 menos 17. 46 años. Listo. O sea que no era tan joven. Aunque anoche cuando le dije a mi esposa algo así, me dijo, por eso yo tengo 40, soy una jovencita. Soy una Timoteo jovencita. Y Timoteo estuvo siendo pastor de Éfeso
que esa es otra historia, no la voy a tocar tanto, pero Éfeso era una ciudad bastante difícil en la cultura, porque había una diosa que se llamaba Artemisa, a la que adoraban todos los de Éfeso, o también se llamaba Diana de los Efesios, o Artemisa. Y esta semana yo dije, gracias a Dios nadie me preguntó preguntas difíciles del texto bíblico, porque había un día muy duro que decía que no le permitió a la mujer hablar, ni enseñar, y que la mujer solo se salvará teniendo hijos. Entonces yo pasé mi lectura, hice mi meditación, hice mi estudio, compartí algunas pistas y dije, menos mal que ninguna mujer mandó un PQR a decir, pastor, ¿cómo es ese capítulo que está ahí, no? Pero ese tipo de cultura es la que Timoteo tuvo que pastorear en esa cultura en Éfeso, ¿verdad? Si usted ha visto a la Mujer Maravilla, Wonder Woman tiene que ver con Éfeso, porque muchos años atrás las mujeres amazonas, como las mujeres de la Mujer Maravilla, esas mujeres guerreras, así que eran súper luchadoras, eran las que vivían en Éfeso. Entonces cuando llegó a la iglesia, unos años o cientos de años después, la cultura estaba en que las mujeres eran las que gobernaban. Y las mujeres de Éfeso creían que Dios había creado primero a la mujer y después al hombre. Entonces había una cantidad de cosas y por eso Pablo es tan categórico al decirle a Timoteo esto, ¿no? En Éfeso, esto es lo que tiene que pasar, pero es un anuncio para una cultura en un momento específico, en un lugar específico, no es un principio universal. Por eso en mi devocional de ese día que yo compartí dije, en este capítulo tenemos principios universales, principios transitorios y hay principios culturales o específicos para una cultura. Eso que era para Éfeso no es para la iglesia hoy, era para Éfeso puntualmente. Entonces la exégesis bíblica pues hay que verla como desde esa óptica, pero bueno, ¿hacia dónde voy, no? Voy a que Timoteo tenía 46 y pastoreó hasta el 97 después de Cristo. O sea que ¿cuántos años tenía Timoteo cuando murió? 80. ¿Listo? Si comenzó a pastorear en el 46, Timoteo pastoreó 34 años, la misma iglesia. Fue el obispo de la iglesia de Éfeso, fue el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo murió Timoteo? No lo dice la Biblia, lo dice el libro que le conté que se llama Los Hechos de Timoteo. Y dice que Timoteo, había una marcha de personas adorando a un dios, a una marcha pagana, en una procesión idolátrica, y Timoteo a los 80 años fue y comenzó a predicarles a todos ellos de Cristo, y la multitud se puso muy enfadada, y lo cogieron y lo mataron. ¿Cómo murió? Murió apedreado y martirizado hasta su último suspiro, de 80 años. Así murió Timoteo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué le estoy contando la historia de Timoteo? Por lo que dice allá la imagen. Porque fue una persona que tuvo un propósito específico, claro. Ahora, Timoteo viene de una familia, no lo dije, perdón que lo omití. Timoteo viene de una familia donde su papá era no creyente, era griego, o sea, considerado en ese momento como pagano o gentil, y su mamá sí era judía. Su mamá se llamaba Eunice, y ella sí era judía, y ella fue la que le enseñó la palabra de Dios a Timoteo, o la Septuaginta que estaba en ese momento, porque no estaban sino esos libros, ¿no? La Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego. Se llama la Septuaginta. Así es que Timoteo aprende en un hogar, pero viene de un hogar donde su papá no le interesa nada que su hijo conozca a Dios y su mamá sí. Un hogar donde hay una dicotomía o hay una lucha en cuanto a la fe o la creencia, ¿verdad? Pero lo que yo quiero dejar en su corazón es entender solamente a manera de estudio bíblico que Timoteo tuvo claro ese camino, y eso es lo que muchas veces en nuestras vidas, y es a donde yo lo quiero llevar, es que muchas veces nuestro pasado no nos define, pero sí nuestro pasado nos va marcando algunas decisiones y nos va revelando el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Recuerde que al final de esta serie lo que yo quiero es que usted sea capaz de contestarse la pregunta como un manual de varios pasos, cómo yo encuentro o defino el propósito específico de mi vida. ¿Listo? Y voy a decir esto, el propósito específico de Dios para una persona no es una
No es un tesoro que Dios esconde a propósito y se vuelve algo difícil y complicadísimo de descubrir. Porque a veces hay esa tendencia a pensar como que, no, eso de encontrar el propósito de Dios, eso es un tema re difícil, yo todavía no lo logro. No es que Dios lo esconda, simplemente por eso el orden de los factores sí afecta el resultado y es lo que vamos a mirar el día de hoy. Vaya la palabra de Dios a 1 Timoteo 4, lo leímos esta semana y es el versículo central para el día de hoy. 1 Timoteo 4, 14 y 15, lo puse aquí en Nueva Biblia Viva, pero usted lo puede buscar en la versión que más le guste o puede compararlo. 1 Timoteo 4, 14 y 15. Y está lo mismo, está el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, que no es tan joven, tiene 46 o 47 o 50 años, y le está escribiendo: no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció sobre ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. ¿Listo? Entonces, de 1 Timoteo 4, 14 y 15, el apóstol Pablo lo que le está hablando a Timoteo es que cuide 3 áreas en su vida. Son los 3 circunferencias, ¿verdad? La primera es la personalidad. La personalidad. Y la personalidad es mi identidad, es decir, quién soy. Y más que quién soy, ¿qué ven otros de mí? ¿Verdad? Y ahí eso es un tema que la psicología podría contestar muy bien, pero yo no voy a hablar tanto desde la psicología, ¿verdad? Pero voy a hablar es más desde el conocimiento de lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, que le dice a él que él estaba, y hay otro versículo que está acá, Jeremías 1.5, y Jeremías 1.5 nos dice: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Entonces, cuando uno entiende esto, es decir, Dios fue quien me creó. Dios fue quien me creó a mí, a cada uno de ustedes. ¿Desde cuándo Dios conocía su propósito? Desde antes que nos formáramos. Eso es demasiado difícil de entender. Pero no somos un error, no somos una coincidencia, no somos una casualidad, no somos un desliz de papá o de mamá o de un hombre y una mujer que se unieron y entonces como producto nacimos nosotros, sino que Dios nos conocía. Y cuando yo entiendo la personalidad desde esa óptica bíblica, entonces yo entiendo que quien yo soy es lo que Dios quiso que yo fuera, porque Él fue quien me conoció y quien me creó. Él fue el que puso un propósito. Y mire que Jeremías está diciendo que Dios tenía un llamado para Jeremías desde antes de que se formara, o sea, desde antes de la concepción. ¿Cuál era el llamado de Jeremías? Dice: te había apartado y te había nombrado profeta a las naciones. Yo no sé si aquí hay algún profeta para las naciones. Un profeta no es el que se para, desde mi óptica, ¿no? Con mucho respeto, no es el que se para y dice: Dios me muestra esto y esto y esto y esto. Para mí un profeta es quien toma la palabra de Dios y la predica al mundo. Porque la mejor profecía es la que está escrita, ¿verdad? Esa es la infalible, la que no nos falla. Pero lo importante de esto es entender la personalidad. Eso es lo que yo soy desde que yo nazco. Mis inclinaciones, mis pasiones, mis fortalezas, mis debilidades. Todos tenemos fortalezas, cosas que nadie más va a poder tener igual que yo. Y el mundial sí que nos ha demostrado eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esas genialidades, esas fortalezas que Dios te ha dado, nadie más las tiene. Tú eres único en esas fortalezas. Mi personalidad tiene que ver también con el temperamento, con la forma en que yo soy, la forma en que yo reacciono a los problemas, la forma en que yo amo. Hay algunas personas que aman así efusivamente, hay personas que aman de otra forma, con servicio, en silencio, ¿no? Mi esposa tiene mucho ese tipo de amor. Ella está pendiente de mi cafecito, está pendiente de que yo esté comiendo bien, está pendiente de muchas cosas. No es tanto de los abrazos. Cuando uno entiende eso, uno dice: ella es diferente, pero así la hizo Dios. Es totalmente opuesta. Es un polo a tierra. Cuando a veces yo quiero como hablar cosas de frente y directas, ella me dice: ¿por qué no mejor lo pensamos
y lo hablamos dentro de 2 días. Y yo no soy así, yo soy no, ya mismo. Y ella ha sido un balance. Dios nos ha hecho diferentes. Cada uno es diferente. Nuestra personalidad es diferente y Dios nos hizo de ser diferentes. Y ahí, en este punto, porque no voy a ahondar en esto, porque este sería todo uno de los sermones, es no trates de ser quien no eres. Sé tú mismo. Conócete a ti mismo y disfruta lo que Dios te puso a ti, que es único. Usted es usted y no trate de ser nadie más. Los jóvenes sufren mucho con este tema que estoy hablando. Esta semana que estuvimos con algunos de los chicos, les hicimos preguntas potentes y la mayor pregunta o la mayor lucha que muchos tienen es: estamos tratando de encajar en un mundo. Estamos tratando de encajar en un colegio. Estamos tratando de encajar en una familia. Estamos tratando de encajar en un conjunto. Y los chicos sufren por eso, porque dicen: yo siento que no encajo. Y entonces usted como pastor le dice: sí, tú no encajas y nunca vas a encajar, porque los cristianos somos diferentes, porque amamos a Cristo, porque no creemos lo que otros creen. Pero de eso trata la personalidad. La segunda circunferencia es la habilidad. La habilidad. Y en la habilidad, solamente recordar lo que ya leímos, que Pablo le está diciendo: no descuides el don espiritual que tú recibiste. Y la habilidad es la suma de experiencias, de educación, de profesión, la mentoría que hemos recibido cada uno de nosotros para hacer lo que hacemos. Es algo que aprendemos. No es actitud, es aptitud, con P. Si yo estudié una carrera, entonces eso que yo estudié me está sirviendo para algo en la vida. No sé lo que tú estudiaste, tú dijiste: yo quiero ser médico, yo quiero ser músico, yo quiero ser contador, yo quiero ser maestro, yo quiero ser, no sé, negociante. Pero todos tenemos habilidades y lo que quiere decir la circunferencia es lo que estudiamos, ¿verdad? Es lo que estudiamos. Eso tiene que ver y es un factor muy importante. En el caso de Timoteo aprendió por 12 años a través de la mentoría del apóstol Pablo. 12 años. Y eso nos habla de proceso, eso nos habla de esfuerzo, eso nos habla de dedicación, eso nos habla de inversión, eso nos habla de paciencia y de perseverancia y aún de resiliencia. Eso habla de todo eso. A veces estamos en la cultura donde queremos tomar una carrera rápida, un estudio rápido, ya 1 año, 2 años, listo, ya salga a hacer plata. Y a veces la habilidad no funciona así. Es una formación continua. Vamos con la tercera, y la tercera es madurez. Y la madurez es contestando una pregunta muy sencilla: ¿de quién soy yo? Es decir, madurez, hablamos de madurez espiritual, de Dios en mi vida. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi camino con Él? Y está un versículo muy famoso, ¿no? Mateo 6:33, que está aquí en otra versión. Y dice: lo más importante es que reconozcan, estas son palabras de Jesús, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Pero si nos quedamos en la primera línea, la madurez espiritual es hacer eso, poner a Dios como mi Rey y simplemente hacer lo que Él me pide. Ahí la pregunta es: ¿qué te está pidiendo Dios que tú hagas? En las diferentes áreas, ¿no? Hoy no estamos hablando de llamados al ministerio, aunque estoy hablando de Timoteo y de Pablo, estoy hablando de personas profesionales con una vocación de vida. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hagas? ¿Y en qué grado está Dios en tu vida? Hace unos años yo hice un cambio de chip, porque a mí me enseñaron que Dios era mi prioridad número 1, y hoy ya no lo creo. Hoy ya Dios no es mi prioridad número 1. Yo entendí que Dios está fuera de toda prioridad, fuera de toda lista. Dios es mi centro, Dios es mi eje, y de ahí salen todas las otras áreas de mi vida. Fue muy lindo esta semana escuchar en el grupo Tobías, o en una visita, de los del grupo Tobías, que alguien dijo: pastor, lo que hemos sentido en la comunidad estos meses que llevamos es que vemos gente que es real,
donde Dios se nota que es el centro de todo lo que esas personas hacen. Y entonces dijo, yo quiero aprender eso en mi vida. ¿Cómo hace uno para que yo ponga a Dios en el centro y todo lo que yo haga, sea trabajo, estudio, hijos, esposo, decisiones, lo que sea, cómo hace uno para que Dios sea el centro? Entonces yo le pude compartir esto que le estoy diciendo. Porque Dios no puede ser una lista en tus prioridades. Para mí Dios está fuera de toda lista. Para mí Dios es el centro. Y de ahí parte todo lo demás. Esto es lo que significa madurez. ¿Listo? Entonces, si conjugamos los factores, vamos a ver 3 combinaciones posibles, ¿verdad? Si conjugamos los factores tenemos resultados diferentes. O sea que el orden de los factores sí afecta al resultado. Si una persona tiene madurez en su vida, madurez en Cristo, o sea, es una persona que conoce a Dios, que lo hizo su rey y que puede decir, sí, Dios es el centro de mi vida, y tiene un conocimiento de su personalidad, o sea, sabe sus fortalezas y sus debilidades, tiene un autoconocimiento, pero no tiene habilidad o no ha desarrollado la habilidad, entonces esa persona va a ser una persona que va a sufrir de inefectividad. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que Dios me llamó a ser pastor, ¿verdad? Entonces mi relación con Dios, y me lo trajo como una revelación, un día en Oklahoma City, que ya les he contado la historia, donde Dios literalmente me dijo, José Luis, yo no te llamé para ser un manager, ni para ser un contador. Yo te llamé para ser un pastor. Entonces, en ese momento tenía mi personalidad y mi madurez juntas. ¿Qué tenía que hacer alguien para poder ser pastor? Estudiar, prepararme. Entonces ahí yo lo que tuve que hacer es regresar y volver a hablarle al seminario de Quito que había dejado hacía muchos años como inactivo, más de 15 años, y decirles, señores, ¿me pueden recuperar mis materias? Me dijeron, sí, tienes como 15 que te valemos, te faltan 30. Y comenzar a estudiar hasta que me gradué. Aún cuando estaba ya de pastor, todavía estaba terminando para graduarme. Creo que duré como 1 año y medio, siendo ya pastor de Hechos 29 y hasta que me gradué. Y eso es lindo porque esa habilidad te produce a ti efectividad. Pero si yo no lo tuviera, yo puedo tener un carisma espectacular y tener un imán con la gente por mi personalidad, puedo tener una relación con Dios espectacular, pero si no tengo habilidad en mi propósito, voy a sufrir de inefectividad. Una persona que ahora tiene lo mismo, tiene a Dios en su corazón, ama a Dios, lo ha hecho el rey de su vida y tiene la habilidad, o sea, se capacitó, fue al seminario teológico y estudió, pongo ese ejemplo que es el que tal vez más puedo yo como compartir, pero esa persona no tiene una personalidad desarrollada. Por ejemplo, es una persona que si se para aquí, se muere el susto. La pregunta es, ¿todo el mundo tiene que pararse acá? No. Pero si Dios me está dando una habilidad y una madurez, es porque Dios me hizo para un oficio y Él sabe que yo soy capaz. Lo que pasa es que sí da miedo, pero obviamente mi personalidad está ahí. Eso es la típica persona que no se conoce, que no tiene autoconocimiento, que por ejemplo siempre está diciendo, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, tiene un problema de pronto de autoimagen o autoconcepto o baja estima. Entonces, una persona que está así es una persona que se está descalificando a sí mismo y por eso su resultado va a ser frustración. Estamos hablando en relación al propósito específico de Dios, ¿sí? La pregunta es que si la personalidad que uno tiene se puede desarrollar. Igual que la habilidad. Entonces, la pregunta que yo contestaría así, ¿no? Yo contestaría así, desde mi óptica. Dios nos hace como unas vasijas de barro. Dios me hizo a mí. Y yo tengo, desde que yo nazco, tengo unas áreas que son fuertes y otras que son débiles. Algunas pueden ser genéticas, creo yo. ¿Sí? Algunas pueden ser genéticas. Por ejemplo, mi papá es muy bueno para las matemáticas. Yo heredé eso tal vez. Mi papá es bueno para la música. Yo también fui músico en algún momento, toqué batería muchos años en la iglesia, guitarra, bueno, eso. ¿Sí? Pero hay otras áreas que pueden ser débiles.
Algunas pueden ser heredadas, otras pueden ser aprendidas. ¿Sí? Porque también creo que un bebé desde el año 1, desde el día 1, empieza a aprender conductas. Entonces ahí nos metemos en otro terreno y es un bebé que crece viendo a su papá golpear a su mamá o a su mamá gritando a su papá. Es un bebé que él crece y para mí aprende una conducta de que en la casa la violencia es válida, por ejemplo. Entonces la pregunta que tú me haces es que si uno después puede desarrollar la personalidad. Para mí es como que si se puede desaprender y aprender. Y yo diría que hasta un punto, pero yo voy a ser yo. O sea, José Luis va a ser José Luis porque Dios me formó de una manera. Eso no significa que me dé licencia para no trabajar en mí o en mi carácter y no permitir que el fruto del Espíritu Santo trabaje en mí. Cuando yo hablo de madurez, también estoy hablando del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, son 9 características en las cuales yo todos los días tengo que trabajar. Este año comenzamos haciendo un checklist, ¿verdad? Donde les preguntamos a todos ustedes cómo están estas 9 características en tu vida. Entonces yo te podría decir, hace 12 años, José Luis era muy poco paciente. Muy poco. Hoy, José Luis es más paciente. ¿Por qué? Porque he trabajado, he permitido que Dios trabaje en eso, que tal vez puede ser algo heredado, que es como ser impulsivo o reactivo, ¿sí? Pero he entendido eso y lo he permitido. ¿Que de vez en cuando se me sale la reactividad? Sí. ¿Quién sufre? Mi esposa. ¿Verdad? Pero el Espíritu Santo a veces me dice, entonces me tengo que ir, correr a mi lugar secreto y decir, uy, Señor, sí, y correr y decirle, amor, perdóname. Dejé que mi reactividad, que era algo antiguo, saliera. Eso es lo que en teología se llama la carne, que no es esto, ¿verdad? La carne es otra cosa, y la carne dice que tiene memoria. Entonces la carne por muchos años tal vez se deleitó en muchas cosas y ahora ella quiere seguir ahí, y uno tiene el poder del Espíritu para poder gobernar de otra forma o dejar que gobierne a alguien diferente. Pero mi conclusión es que sí se puede trabajar. Ahora, es decir, es una persona que como no tiene a Dios, como Mateo 6:33, que dice, pon a Dios como tu rey y tú tienes que vivir haciendo lo que Él te diga. Y si Dios te dice derecha, es derecha. Si Dios te dice izquierda, es izquierda. No tiene nada que ver con política, ¿no? Si Dios te dice al frente, para el frente. Si Dios te dice abandona tu casa, abandona tu casa. Entonces, cuando uno entiende que es Dios mi rey, el riesgo espiritual es, yo quiero hacer lo que yo quiero porque quiero hacerlo y se me da la gana. Entonces, una persona puede tener muchas habilidades, puede tener un gran manejo de su personalidad, pero si no tiene a Dios como rey, pues va a tener ese riesgo espiritual. ¿Listo? Bueno, ahora sí, cerramos este punto, vamos al final, pero entonces, ¿de qué se trata el propósito específico? El orden de los comandos o de los factores es así. Cuando yo cruzo las 3 circunferencias y entonces la intersección, este puntico que está acá, ahí es cuando yo encuentro mi propósito específico. Así como Jeremías, desde antes de que Dios te formara, era para que tú fueras un profeta. Es para que tú seas un abogado, un médico, un administrador, no sé, cada uno de ustedes lo que sea, ¿no? Entonces, se trata de cruzar esas 3 circunferencias para encontrar el propósito específico. ¿Listo? Claro hasta ahí, ¿no? Vamos a la conclusión. 4 pasos prácticos para esta semana o para estos días, después de haber entendido esto que estamos hablando hoy. Ahora, Timoteo, cierro con esto. Timoteo entendió este camino. Era un joven que Dios llamó de una familia donde no era que era una familia de líderes espirituales, su papá no era creyente, su mamá sí, pero Dios lo llamó y puso a Pablo a su lado, y Pablo vino y lo conoció y lo invitó a caminar con él por 12 años, y después de los 12 años, entonces Dios a través de Pablo lo puso como obispo de una iglesia, y Timoteo termina en esa iglesia, muere en esa iglesia, muere por su causa. Entonces la pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué pasó en la vida de un jovencito como Timoteo, con ese pasado que tenía o con esa descendencia que tenía, para llegar a ser ese gran hombre que Dios quería que fuera? Timoteo entendió la ruta. ¿Listo?
Timoteo entiende esa ruta. Entonces, paso número 1 es revisa tu identidad. ¿Listo? Y las preguntas que uno debería contestarse en ese punto es: ¿qué me apasiona? ¿Qué me apasiona? ¿Qué puedo hacer yo que me encanta hacer? Lo que sea, desde cocinar. Yo últimamente le he encontrado un gusto increíble a cocinar. Yo digo, ¿será que yo voy a ser un pastor chef? No tanto a ese punto, pero a mí me encanta. Yo puedo, si ustedes me dicen, cocinemos, y sé que me toca dedicar 2 o 3 horas para eso, lo hago con un gusto que yo digo, wow, le he cogido muchísimo gusto a eso. No conocía eso en mí, la verdad. Fue a través de los últimos asados. No, pero sí llevo ya como unos 4 años, 5 años, no sé cuánto. Bueno, desde que llegamos a Chía, el asado se hizo parte de mí. Yo pensaba cuando leía el Levítico hace muchos años, yo decía, yo nunca hubiera podido ser un sacerdote de esos que cogían un corderito y lo sacrificaban, porque me daba asco coger la sangre y los órganos y todo eso. Hoy, cuando cojo la carnecita y la consiento y la preparo, y sé que ahí hay sangrecita y todo eso, ya no. Pero eso es un descubrimiento. Entonces, la pregunta, una de las aplicaciones prácticas es: ¿qué te apasiona hacer en tu vida? ¿Qué es eso que tú podrías hacer por horas? A mí me encanta predicar, me encanta formar líderes, me encanta enseñar y hablar de liderazgo. Lo podría hacer por horas. Ahorita me invitaron a Cajamarca, Perú, a un campamento de jóvenes el 31 de julio. Y me dijeron, queremos que vengas aquí a predicarle a los jóvenes. Entonces, yo no pregunté qué tipo de etiquete me van a mandar, en qué hotel me van a poner, ni cuánta ofrenda me van a dar. Yo lo único que dije es, ¿qué es? Un campamento de jóvenes. Listo. ¿Y qué? Ya, tomen mi pasaporte, compren el etiquete como ustedes quieran, donde me quieran poner. Yo solamente quiero ir a hacer eso, porque me apasiona. Entonces la pregunta es, ¿qué te apasiona? ¿Qué talentos naturales reconoce la gente en ti? Porque si a mí me gusta cocinar, pero yo hago la carne y otros dicen, uy, no, esa carne de José sí es, pero pésima, perversa, ¿verdad? Ahora estoy incursionando en el cerdo también. Entonces ya aprendí a hacer bondiola, costillitas, otras cosas más, y ahí sigo, ¿verdad? Me dijo Santi, mi hijo, el primo Pedro dice que cada vez que el tío José haga carne, que por favor lo invitemos. Que él solo come la carne que el tío José hace. Entonces yo dije, mira, un niño está confirmando un talento que yo mismo no conocía tal vez de mí, ¿verdad? También hago sancocho por lo menos una vez cada 15 días para la casa. Y también mis suegros dicen, uy, qué rico sancocho. Mis papás, cada vez que hago sancocho, mis papás vienen y prueban el sancocho del hijo. Entonces, pregunta número 1, ¿qué te apasiona? ¿Qué talentos naturales reconoce la gente en ti? ¿Qué experiencias dolorosas ha usado Dios para bendecir a otros? Porque cuando uno pasa por experiencias dolorosas, sí o sí, eso va a servirle a otro. Que en ese momento te tumbó al piso y te puso a llorar es una cosa. Pero imagínate ese hombre que un día va a pasar el camino que tú pasaste y tú le vas a poder decir, yo te entiendo perfectamente. Yo te puedo ayudar en este tiempo porque yo ya caminé ese camino. Es el paso 1. El paso 2 de la aplicación práctica es empieza a servir. Donde tú crees que eres bueno, empieza a servir. Obviamente aquí en la iglesia, ¿no? Hago la promoción. Pero también puedes servir en el mundo, en tu vecindario. Puedes servir con amigos no creyentes. Puedes servir en un grupo alfa. Puedes servir en un punto de predicación como Sopó. No importa, pero lo importante es servir. El servicio yo creo que es una gran escuela y por eso Timoteo duró 12 años con Pablo, ahí a la sombra. Y dicen los historiadores que Timoteo vio cómo apedreaban a su maestro y cómo muchas veces él pasó hambre y cómo muchas veces también Dios hizo milagros sobrenaturales a través de Pablo. Entonces yo creo que Timoteo se guardó toda esa enseñanza y después Dios cogió todo eso y lo capitalizó. Pero la segunda aplicación es, piensa en qué puedes empezar a servir, que te guste. Si aquí alguien me dijera, pastor, listo, voy a hacer todos los domingos asados a la salida, nombramos el ministerio de los almuerzos. O si alguien dice, me gusta servir a los viejitos y darles sopa a los viejitos, o
o me gustaría ir a hacer campañas de salud o brigadas, lo que sea, pero ahí es un ejercicio de servir. Lo tercero es, no camines solo, busca un mentor, busca a alguien a quien tú le puedas preguntar, ¿qué ves tú en mí? Y cómo tú me puedes ayudar a potenciar ese camino que tengo. Y lo cuarto, y más importante para mí, es ser fiel en tu relación con Dios, en tu intimidad. Sé fiel con Dios. Dios ve tu corazón todos los días, a toda hora, y sin embargo, aunque a veces lo ve y lo puede ver mal, Dios te sigue amando y Dios sigue creyendo en ti, y Dios es el fan número uno, y Dios quiere que tú entiendas que eres único en tu propósito. Así es que yo te invito a que cierres tus ojos por un minuto antes de irnos y oremos, y simplemente yo quiero guiarte en esta oración, y me gustaría que puedas dirigir tu oración con esta idea, algo así, decir: Señor, yo soy único, tú me formaste y sé que tú tienes un propósito específico para mí. Y cada prueba que yo he pasado, cada desierto, cada dolor, cada momento de tal vez soledad, de enfermedad, de escasez, ha sido parte de una historia más grande que es la tuya en mi vida, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, trae hoy revelación a cada persona. Queremos entender tu propósito. Queremos descubrir tu propósito si no lo hemos descubierto. Queremos caminar en tu propósito. Queremos que tú seas el rey de nuestra vida y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. No queremos ir en contravía, no queremos salirnos del camino, no queremos caer como en un oasis de comodidad y tal vez quedarnos frisados en una zona de confort, sabiendo que hay algo que tú has puesto en nosotros y somos únicos en lo que tú nos has puesto a hacer, Señor. Así es que yo te pido, Espíritu Santo, que hoy nos des guía y dirección, y que así como Timoteo pudo avanzar, crecer y aún morir a causa de su propósito, nosotros podamos tener ese mismo compromiso de decir: yo quiero entender, quiero caminar, quiero decidir en la dirección correcta a lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Quiero ser un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tu palabra haga mella en nuestro corazón y que nosotros podamos ser buenos administradores de lo que tú nos das. Comenzando con nuestra vida, con los talentos, con el llamado, con la convicción, con los propósitos, con los talentos que nos das, Señor. Queremos ser fieles para ti, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida. Terminemos con esta idea. Dile: Señor, tú eres el centro de mi vida. Tú no estás en una lista de prioridades donde tal vez a veces eres el número 2 o el número 3, o a veces subes al número 1 y vuelves y bajas al número 4. Tú no estás en esa lista, tú eres el centro de mi vida. Y yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Y te pido, Señor, que en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, en mi matrimonio, en mi trabajo, en lo que yo hago, todo esté permeado por tu presencia como el centro de mi vida. Te lo pedimos, amado Dios. Gracias por este tiempo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, seguimos, iglesia. Próximo domingo, episodio 2. Dios los bendiga. Vamos a salir.